gusto de verlos otra vez, hermanos. Estamos aquí otra vez para ministrar la palabra del Señor. Quiero decir feliz Navidad a todos los que han tomado tiempo para escuchar la programación en esta mañana. Hay tanto que nosotros ponemos nuestro enfoque durante este tiempo del año. Y cuál importante nosotros poner nuestro enfoque en nuestro Salvador, en nuestro Salvador, cuál es tan grande, cuál es tan glorioso. Pues la semana pasada ministraba el primer parte de este mensaje y voy a ministrar el segundo punto de este mensaje sobre los nombres dados al que nació. Y la primera que ministraba la semana pasada fue el nombre de Jesús. Y hablamos el nombre cual se le fue dado porque es el Salvador del mundo. Y Él vino a morir, Él vino a traer salvación, perdón de pecado a toda la humanidad. Pero quiero seguir con el segundo punto. Y es el nombre Emmanuel. Emmanuel, cual quiere decir Dios con nosotros. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 22 voy a leer, dice: todo esto sucedió para que se cumpliera todo lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué dijo? El profeta, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Versículo 24 dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ya hablamos sobre el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Pero el segundo título que se da al niño de Navidad viene en el versículo 23. Y este es uno de los grandes títulos cual lleva nuestro Dios. He aquí, dice: la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarás por nombre Emmanuel, cual es traducido o significa que Dios está con nosotros. No es solo Jesús el Salvador, es Emmanuel. Y ver eso en esta época del año es algo que es tan grande la realidad. Por cierto, el versículo 23 es una cita cual es hallado en el Antiguo Testamento. Y es tomado, si quieren abrir sus Biblias conmigo, del capítulo 7 de Isaías, el versículo 14. Y aquí el ángel del Señor, hablando con José, cita el versículo de Isaías. Y lo voy a leer ahí en Isaías 7:14, donde dice: por eso el Señor mismo les dará un señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. 7 años antes que viniese o naciese nuestro Señor Jesucristo, el mensaje viene en parte del profeta al rey y le dice: esto va a ser la señal de que Dios va a traer liberación, que Dios va a obrar en una grande manera con el pueblo de Israel. Y es que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Permítame por unos momentos darle los antecedentes sobre por qué es posible que hayamos esto en la palabra del Señor. De repente el Señor dice: la Virgen va a concebir y la Virgen va a tener al Mesías. Y lo llamarás Emmanuel, cual quiere decir Dios está con nosotros. Y quiero darles un poquito de la escena en Isaías. Este tiempo es durante el reinado del rey Acaz, rey de Judá. Acuérdense que los dos reinos habían sido separados después del reinado de Salomón. Y fueron los 10 del norte llamados la nación de Israel. Y Benjamín y Judá eran los 2 separados, donde reinaba todavía, como Dios había prometido a David, sus hijos o sus descendientes. Y acá se levantó
y no era un buen rey, aunque venía de buenas raíces. Usaías se llamaba su abuelo, y Jotam se llamaba su papá, pero aunque ellos habían seguido al Señor con todo su corazón y habían traído un gran mover del Señor en el reino, él no fue así. La palabra dice que él endureció su corazón, y aunque él tenía todo, él dejó al Señor. Y no sirvió al Señor, sino dejó al Señor para servir los ídolos. Y él fue que estableció la adoración de dioses paganos tal como Molec. Y Molec en esa religión requería que sacrificaban sus bebés o sus niños o los quemasen en el altar a Molec. Algo cual vino a traer a la ira de Dios sobre el pueblo de Dios, destruyendo a los niños. Y este rey era tan malvado y incluso que hasta los reyes alrededor vinieron en contra de él. Y se dice que Resín, el rey de Siria, y un hombre llamado Peca, cual gobernaba en Israel, se juntaron. Y ellos iban a venir en contra de Judá o rey Acaz. Y lo iban a deshacer y iban a venir a sacarlo, destruir su reinado. Y cuando él entendió esta amenaza, él decidió, pues yo voy a fortalecer mi mano. Pero él no corrió a Dios para que Dios lo ayudase, para que Dios viniese a perseverar su linaje davídico y preservar el pueblo de Dios, sino que él decidió a ir por ayuda al rey de Asirio, o los sirios, lo que se llama Tigat-Pilser. Y él hizo una alianza donde él le dio bastante moneda, dinero, para que él se subiese a protegerlo y para que Resín y Peca pensaran lo que les iba a costar para atacarlo, dependiendo en otra nación igual de depender en Dios. Y el profeta de Dios le vino a él y le dijo, no deberías depender en otro, sino deberías clamar a Dios. Pero él no quería clamar a Dios. Él estaba decidido que él iba a protegerse con el brazo, la mano del hombre, con lo que él pudiese hacer. Acuérdate que él no servía a Dios y no tenía temor a Dios. Y él dijo, pues yo no voy a pedir a Dios un señal. Y el Señor le dice esto, esta es la señal. Que la Virgen va a concebir y va a dar a luz a un niño. Y le pondrás nombre Emmanuel, cual quiere decir que Dios con nosotros. Cuando Isaías lo confrontó, él le dijo, necesitas confiar en Dios, necesitas confiar que Dios no solamente te puede librar del enemigo, sino que Dios puede librar al pueblo. Y más que eso, Dios por medio de Jesucristo, del Hijo que nació de la Virgen, Él va a venir personalmente. Y este niño va a ser llamado Dios con nosotros. Y cuál tremendo es esto, que ahora en el Nuevo Testamento, Él dice, su nombre de Jesús es Emmanuel, cual quiere decir que no importa la situación, no importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que a veces pasamos y que venga a nuestras vidas, el Señor está con nosotros. Él vino como un niño y Él vino a entender, a conocer lo que nosotros pasamos. Las dificultades, los problemas, las hambres, las divisiones, los ataques y todas las cosas cual nosotros experimentamos. Él lo experimentó porque Dios vino como un hombre, era Dios con nosotros. Cuál tremendo que nuestro Dios no nos deja, que Él ha prometido estar con nosotros y nosotros celebramos su presencia, al Dios cual
nos ha prometido que aunque nuestro padre, nuestra madre nos desamparen, que el Señor nos recogerá, que Él está ahí para nosotros. Si hay algo cual trae fuerza, si hay algo cual trae un ánimo a nuestra vida, es entender que donde quiera que tú estés, Él está contigo. Él no te deja. Él es Emmanuel. Él abrió la puerta para que Dios pudiese habitar con nosotros, porque Él nos amó tanto. Amigo, amiga, Él te ama. Él está allí. Allí donde usted está en su casa, allí con sus hijos, en medio de su celebración. Entienda que Él dijo: yo no te dejo, yo no te desamparo, yo estoy allí contigo. Yo soy Emmanuel, yo soy tu Dios. Ahí donde estás, adóralo, porque estás en la presencia del Altísimo. Estás en la presencia del que te amó tanto, que estuvo dispuesto a venir, sí, como hombre, pero era Dios, porque Él te amó tanto. Qué Salvador tan grandioso. Los amamos, los apreciamos. Que el Señor les bendiga.